Bonjour mes amis, comment vous allez? Je pense que vous allez très bien parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui nous allons parler de la Tour Eiffel. Hoy hablaremos un poco de la Tour Eiffel, de la historia de la Tour Eiffel. Así que no te vayas porque vamos a iniciar. Construida en 1889 para la Exposición Universal, la Tour Eiffel se convirtió en el principal símbolo de París. Y la Tour Eiffel es el monumento más visitado del mundo. La Tour Eiffel es una construcción de hierro de 300 metros de altura que fue creada para la Exposición Universal de París de 1889. Y cabe mencionar que la Tour Eiffel actualmente constituye el símbolo más representativo de París. Hablemos del nacimiento de la Tour Eiffel. Con un diseño creado por Gustave Eiffel, la construcción de la Tour Eiffel duró poco más de 2 años y en ella trabajaron 250 obreros. Inicialmente la torre fue objeto de controversia. ¿Eso qué significa? Los artistas del momento la consideraron monstruosa y dada su baja rentabilidad, al terminar la exposición se planteó la posibilidad de derruirla en diferentes ocasiones. A principios del siglo XX, con la llegada de las guerras mundiales, las autoridades encontraron sus utilidades como antena de radiodifusión. Y con ella, con la Torre Eiffel, captaron mensajes que ayudaron a los aliados de forma decisiva. Hablemos ahora de la parte de subir a la Torre Eiffel. Excepto para aquellos que sufran de vértigo, subir a la Torre Eiffel es una experiencia única, prácticamente obligatoria para todos los visitantes de París. Es posible acceder a la torre tanto en ascensor como por las escaleras. Aunque antes de decidirse por la segunda opción, es necesario saber que se trata de 1665 escalones. Utilizando las escaleras, solo es posible acceder hasta las 2 primeras plantas de la torre. Aunque el precio de subir por las escaleras es algo más bajo, a no ser que se trate de un reto, la diferencia no merece la pena. Los mejores momentos para subir a la torre son la primera hora de la mañana, cuando aún no se han formado interminables colas, o bien al anochecer para disfrutar de la ciudad de la luz en todo su esplendor. Para evitar tantas filas o muchas personas, es recomendable comprar su entrada online. Comprándolo o comprar la entrada en la web oficial de la Torre Eiffel tendrás más ventajas, hasta tener descuentos. Toca el momento de hablar de los horarios y del precio o de los precios para subir a la Torre Eiffel. Desde el 14 de junio hasta el 31 de agosto, la entrada es de 9 a 0 hora 45. Resto del año de 9:30 a 23:45 horas. Precio: adultos, billete de ascensor a la segunda planta 16.30 euros a 19.80 dólares. Billete de ascensor a la cima 25.50 euros que equivale a 31 dólares. Billete de escaleras a la segunda planta 10.20 euros que equivale a 12.40 dólares. Billete de escaleras más ascensor equivale a 19.40 euros, 23.50 dólares. Jóvenes entre 12 y 24 años pagarán lo siguiente: billete de ascensor a la segunda planta 8.10 euros que equivale a 9.8 dólares. Billete de ascensor a la cima 12.7 euros que equivale a 15.4 dólares. Billete de escaleras a la segunda planta 5.10 euros que equivale a 6.2 dólares. Billete de escaleras ascensor 9.7 euros que equivale a 11.8 dólares.
Niños entre 4 y 11 años. Billete de ascensor a la segunda planta, 4.10 euros, que equivale a 5 dólares. Billete de ascensor a la cima, 6.4 euros, que equivale a 7.8 dólares. Billete de escaleras a la segunda planta, 2.5 euros, que equivale a 3 dólares. Billete de escaleras más ascensor, 4.9 euros, que equivale a 6 dólares. Menores de 4 años, la entrada es gratuita. Y cabe mencionar, para los menores de 4 años, la entrada es gratuita. Merci beaucoup pour votre attention. Muchísimas gracias por su atención. Te invito a suscribirte aquí en nuestro canal para recibir nuevos videos. Hasta luego. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.